para los miembros. Voy a enviar un link por el chat para un Google Forms al final para que lo llenen con una palabra clave que también voy a dar al final. Y ya, para tener ahí la asistencia. Le doy la palabra a Abraham. Listo, buenas noches muchachos, ¿cómo se encuentran? Bueno, entonces, como ya dijeron, mi nombre es Abraham Serna, soy estudiante de octavo semestre y hoy les vengo a hablar con respecto a la anatomía y la histología renal. ¿Listo? Entonces, empecemos. Esta es la bibliografía que utilizamos, ¿listo? Aquí hablamos de anatomía, histología, correlaciones clínicas y demás. También hay unos artículos que la doctora Vargas muy gentilmente me recomendó para venirles a hablar hoy, ¿listo? Entonces, esta es la tabla de contenido, aquí donde vamos a hablar de anatomía, sus relaciones anatómicas y los órganos que componen al sistema renal. Y aparte de eso, vamos también a hablar de la histología, específicamente de la nefrona, de sus partes y de los tejidos de las demás estructuras. Bueno, antes de empezar la charla, me gusta dar como un pequeño dato curioso. Este artículo lo había encontrado cuando estaba haciendo la revisión de otro tema. Se llama The Kidneys in the Bible, What Happened. En este artículo nos dice un montón de cosas curiosas con respecto al riñón. Nos dice que es nombrado muchísimas veces, reiterativamente, en la Biblia, inclusive más que el corazón, y que la gente aquí creía que se almacenaban las emociones, el temperamento, la sabiduría y la conciencia, que Dios cogía al riñón y al corazón, los juzgaba y decía si era bueno o malo, y que todo esto cambió cuando la nación de los nefrólogos atacó y empezó a desarrollar un nuevo conocimiento con respecto al riñón. Empezó a generar también técnicas quirúrgicas de trasplante renal y eso hizo que la gracia, este significado tan mágico, ¿sí?, tan místico que se tenía con el riñón, se perdiese poco a poco. Ahora sí empecemos a hablar per se de la anatomía. Entonces, para ubicarnos primero, ¿dónde se encuentran los riñones? Bueno, los riñones son órganos pares que se encuentran en la cavidad abdominal, específicamente en la región retroperitoneal, ¿listo? Se encuentran más o menos a nivel entre T12 y L3, ¿listo? Específicamente el riñón derecho tiene una característica y es por su relación con el hígado va a estar un poquito más abajo que con respecto al riñón izquierdo, va a estar 1 o 2 centímetros más abajo. ¿Listo? Aquí vamos a hablar de sus relaciones anatómicas. Entonces, esta es la derecha, ténganlo en cuenta, y esta es la izquierda. Entonces, estos son nuestros riñones. Vamos a empezar de adelante hacia atrás. Entonces, de adelante hacia atrás con el riñón derecho. Hacia adelante si seguimos el cursor, vamos a encontrarnos con el duodeno, una de estas estructuras, específicamente con su segunda porción. Y también nos vamos a encontrar con el hígado. ¿Con qué lóbulo? Especialmente con el lóbulo derecho. ¿Listo? Y si nosotros seguimos y vamos hacia atrás, nos vamos a encontrar con esta estructura. Este es un músculo que se llama cuadrado lumbar. ¿Listo? Hacia el lado izquierdo, ¿qué vamos a tener? Seguimos el cursor y aquí tenemos al estómago. El estómago va a estar en relación con el riñón, especialmente su curvatura mayor. Y vamos a tener esa estructura también, que es el páncreas, se va a relacionar principalmente con la cola del páncreas. ¿Listo? Y hacia atrás, pues nuevamente vamos a encontrar el cuadrado lumbar. Y si vamos de medial hacia lateral, con el riñón derecho, de medial hacia lateral, nos vamos a encontrar con el psoas. Si nos queremos poner un poco de anatomistas y escribirlo bien, podemos decir que se encuentra posteromedial con respecto al riñón. ¿Listo? Entonces aquí está el psoas. También vamos a encontrarnos las glándulas suprarrenales, ¿listo? Especialmente la glándula derecha tiene una forma piramidal. Esta está un poquito medial con respecto al riñón, pero principalmente su porción se encuentra apical, ¿listo? Y si seguimos hacia lateral, vamos a encontrarnos nuevamente con el hígado, ¿listo? Como pueden ver, el hígado abarca gran parte de la superficie del riñón derecho. Y quiero que noten este pequeño espacio aquí, ¿listo? Este pequeño espacio lo denominaron, para llamarlo bonito, lo denominaron receso hepatorrenal, o conocido en el mundo de la farándula como la bolsa de Morrison, ¿listo? ¿Y por qué les hago tanto hincapié en esta estructura? Porque en el contexto de un paciente con trauma abdominal, bueno, nos va a llegar nuestro paciente a urgencias y nosotros lo primero que vamos a hacer es un FAST, ¿listo? Bueno, de las cosas que vamos a hacer es un FAST, ¿listo? ¿Y qué es un FAST? Un FAST es un ultrasonido y vamos a empezar a ver distintas estructuras y órganos vitales de la persona. Entre esas estructuras vamos a ver esta bolsa de Morrison, donde si vemos líquido podemos pensar en una hemorragia intraabdominal.
Listo, y con respecto al riñón izquierdo no hay mucho cambio. Vamos a encontrarnos el psoas otra vez hacia medial y también las glándulas suprarrenales, ¿listo? La glándula suprarrenal izquierda se encuentra más medial que apical, ¿listo? Por eso su porción se ve más grande. Este es un corte más bajo. Entonces quiero que noten aquí, de anterior hacia posterior volvemos a tener al duodeno, si ven que está muy pegado al riñón derecho, y también nos vamos a encontrar con este ángulo que se llama el ángulo hepático, también llamado flexura cólica derecha, ¿listo? Va a estar muy relacionado con el riñón también, ¿sí? Hacia anterolateral. Eso también nos dice que también el riñón derecho también se encuentra relacionado con el colon ascendente, ¿listo? En cambio, el riñón izquierdo vamos a encontrar hacia adelante, hacia anterolateral, con el ángulo esplénico o la flexura cólica izquierda, ¿listo? Y también va a estar relacionado con la porción del colon descendente, ¿listo? Entonces, continuando, tenemos aquí otras relaciones. Este ya es un corte sagital. Entonces, de adelante hacia atrás nuevamente tenemos aquí a nuestro riñón. Este es el riñón derecho. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí está nuestro hígado. Listo, gran parte del hígado. De adelante hacia atrás, nuevamente el duodeno, el hígado, el cuadrado lumbar, listo. Y de cefálico hacia caudal vamos a tener entonces nuevamente al hígado, vamos a tener ahora al diafragma, especialmente los ligamentos arcuatos se van a relacionar con el riñón. Y pues aquí abajo podemos ver al psoas, cómo va el psoas cómo va su trayecto desde el abdomen dirigiéndose hacia la pelvis. Y aquí vamos a encontrarnos con el riñón izquierdo. ¿Cómo sabemos que es el izquierdo? Se ve el corazón, se ve poco hígado, el estómago y se ve el vaso. ¿Listo? Entonces de adelante hacia atrás nuevamente se ve la curvatura mayor relacionada, la cola del páncreas, el cuadrado lumbar. Hacia el polo inferior podemos ver que también se relaciona con las asas intestinales, específicamente con las yeyunales. Y de arriba hacia abajo tenemos al vaso justo arriba y también al diafragma. ¿Listo? Entonces, este ya es otro corte, este es más para que integren las cosas. Por ejemplo, aquí está el duodeno. Si nos vamos más hacia atrás, nos encontramos al riñón derecho. Aquí está el ángulo hepático. Si nos vamos más hacia atrás, aquí está el riñón derecho. Y aquí lo mismo con el estómago. Si nos vamos más hacia posterior, vamos a tener al riñón izquierdo. ¿Listo? Ya sabiendo esto, ahora sí vamos a hablar de la anatomía per se del riñón. ¿Listo? El riñón varía su peso dependiendo del sexo del paciente. ¿Listo? Y sus dimensiones usualmente son de 10 a 12 de ancho, de 5 a 7 de 10 a 12 de largo, de 5 a 7 de ancho y de 3 a 5 de grosor. ¿Listo? ¿Qué se dice del riñón? Que su polo superior va a estar un poco más hacia medial que con respecto a su polo inferior, ¿sí? Si encontramos un polo superior muy lateralizado, podríamos empezar y más abajo de los niveles que ya les había dicho, de T12 a L3, vamos a empezar a sospechar algo que se llama riñón en herradura, ¿listo? ¿Qué es este velito como velo nupcial o velo de novia que tiene el riñón? A esto se le va a llamar fascia renal. La fascia renal, ¿qué función tiene? Anclar al riñón con las otras estructuras y permitir que se quede en su sitio. Si lo quitamos, vamos a tener esta cápsula grasa, ¿listo? Esta cápsula grasa pues está compuesta de tejido adiposo y la función que va a ejercer, entre otras cosas, es amortiguar al riñón cuando nos movamos, cuando hagamos ejercicio, cuando nos golpeemos el abdomen y demás, ¿listo? Especialmente la región lumbar. Si la quitamos, vamos a tener al riñón como todos lo conocemos y lo queremos. ¿Qué pasa con esto? Aquí podemos ver que tiene como un poquito de iluminador, ¿sí? De ese maquillaje. Esto lo que intenta representar es que el riñón está cubierto por una cápsula llamada cápsula renal, ¿listo? Una cápsula semitransparente que, entre otras funciones, va primero a delimitar el parénquima renal y segundo lo va a proteger de infecciones de estructuras que se encuentren cercanas a ellas. Por ejemplo, el psoas. El psoas a veces puede generar abscesos en su tercio superior y cuando esos abscesos siguen creciendo y creciendo pueden llegar hasta el riñón. Entonces esta cápsula renal lo que hace es dificultar que entren aquí bacterias y que colonicen al parénquima renal. ¿Listo? Continuando, si cortamos a nuestro riñón, vamos a encontrar un montón de otras estructuras. Entonces, de afuera hacia adentro, vamos a encontrar a la cápsula renal, ¿sí? Es una cápsula fibrosa. Justo debajito vamos a tener a la corteza. La corteza es parte de este parénquima renal, que es totalmente continuo, ¿listo? Y va a tener estas especies de invaginaciones, que se llaman columnas renales.
o en el mundo de la farándula, columna de Bertin. ¿Listo? Tenemos a la médula. La médula es este conjunto de estructuras, ¿listo? Que son totalmente discontinuas y están empaquetadas en unas estructuras triangulares. Una solita de estas se va a llamar pirámide renal, ¿listo? O pirámide de Malpighi. Entonces tenemos que la pirámide, como toda pirámide, tiene una base y un ápice, ¿listo? La base va a dar contra la parte más externa de la corteza y el ápice pues va a tener ciertas características, ¿sí? Se le va a denominar papila renal. A esta papila renal van a llegar un montón de túbulos de la nefrona que ahorita vamos a hablar, y eso va a generar como en su puntica, en la punta de esta pirámide, va a generar un montón de huequitos, ¿sí? Que a esa área se le va a llamar área cribosa, por donde va a salir la orina hacia esta estructura denominada cálice menor. Los cálices menores van a recibir la orina, y cuando se conectan muchos cálices menores se van a formar cálices mayores, y cuando los cálices mayores se conectan van a formar la pelvis renal, que va a conectar a los cálices con los uréteres. Aparte de esto, aquí podemos ver las pirámides, los cálices, otro cálice y la pelvis. Podemos ver este espacio también que se llama el seno renal, ¿listo? El seno renal es ese espacio donde van a transcurrir todos estos conductos, las arterias y las venas también. Y está este espacio aquí, ¿listo? Bueno, esta entrada se le va a llamar el ilio renal, ¿listo? Por donde van a entrar y salir las estructuras, ¿listo? Continuando, ahora vamos a hablar de la irrigación del riñón. Entonces tenemos que el riñón, bueno, tenemos aquí el corazón, sale nuestra aorta ascendente, su callado aórtico y la aorta descendente, específicamente en la aorta abdominal. Nosotros vamos a ver que van a lanzar dos ramitas, ¿listo? Esas dos ramitas, una izquierda y una derecha, son las arterias renales, ¿listo? Esas arterias renales van a dirigir hacia el riñón, van a lanzar unas ramas que van a irrigar a la suprarrenal, al diafragma y demás. Pero lo importante es que sigue este camino, y antes de entrar al ilio renal se va a dividir, se va a ramificar y va a lanzar ramas que va a ir por segmentos del riñón. Por eso reciben el nombre de arterias segmentarias, ¿listo? Cuando la arteria segmentaria va y ya a nivel de la papila, se va a dividir nuevamente y va a generar estas arterias que va a pasar por las columnas renales, que se van a llamar arterias interlobulares, ¿listo? Y esas arterias interlobulares van a llegar a la base de la médula y se van a volver a ramificar. Van a generar estas arterias que se llaman arterias arcuatas o arterias arqueadas. Arcuato significa arco, ¿listo? Entonces generan un arco. Y estas arterias arcuatas nuevamente se van a volver a dividir, se van a ramificar y van a generar estas arterias que se encuentran en la corteza y que forman una especie de rayitos, ¿sí? De rayitos sobre la base de la médula. Se van a llamar arterias corticales radiales, o también se les conoce como arterias interlobulillares. ¿Listo? Interlobulillar, lo interlobular. ¿Listo? Entonces, tenemos esto. De aquí van a salir, de esas arterias interlobulillares, van a salir la arteriola eferente y demás estructuras que ya ahorita vamos a hablar, ¿listo? Pero lo importante aquí es cuando se están devolviendo. El sistema venoso hace el mismo recorrido, pero a la inversa. Entonces, venas interlobulillares a venas arcuatas a interlobares. Y estas interlobares lo que van a hacer es directamente se van a unir y van a formar la vena renal, ¿listo? La vena renal directamente. No existen venas segmentarias en lo que yo leí, ¿listo? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que lo más posterior que vamos a tener va a ser la arteria renal. Lo más anterior va a ser la arteria renal. Lo más posterior va a ser la pelvis renal. Y ensanduichado va a estar ahí la vena renal, ¿listo? Entonces, como pueden ver aquí también, no hay muchas anastomosis en este sistema, ¿listo? En este sistema vascular. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos, en el contexto de un paciente que tiene un trombo, le está yendo por la aorta y pasa una de las renales, va a llegar aquí el trombito, y si tapona, por ejemplo, acá, a una segmentaria, todo este segmento va a morir. No va a haber otra irrigación que supla los aportes de oxígeno y demás, ¿listo? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cuerpo, como muy bien sabrán, por dentro no es para nada simétrico, ¿listo? Eso
no es excepción tampoco para los riñones o su irrigación. Hacia la aorta, por ejemplo, va a estar lateralizada hacia la izquierda y la vena cava inferior va a estar lateralizada hacia la derecha. Eso va a generar que las ramas que lancen y que les lleguen sean más largas y cortas dependiendo del sitio, ¿listo? Entonces la arteria renal izquierda va a ser más corta que la derecha, pero la vena renal izquierda va a ser más larga que la derecha, ¿listo? ¿Y eso por qué nos importa? Listo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo importante es que esta vena renal izquierda, al ser tan larga, va a pasar justo por encima, por enfrente de la aorta. Pero la aorta va a lanzar también una rama que se llama la mesentérica superior. ¿Y cuál es la importancia de esto? Cuando la mesentérica superior sale, y sale con un ángulo menor al que debería aparecer, entonces va a poder comprimir la vena renal y también el duodeno. Al comprimir la vena renal izquierda va a generar congestión en el riñón, ¿sí? En todo este sistema venoso y congestión en el riñón. Y eso se va a llamar síndrome del cascanueces, ¿listo? Y eso también tiene signos y síntomas específicos. Por ejemplo, por anatomía, como ustedes sabrán más de anatomía también, la circulación, el retorno venoso, ¿sí? Del testículo izquierdo va a dar a parar aquí, va a desembocar en la vena renal izquierda. Entonces, si nosotros tapamos esto, todo esto se va a congestionar, incluyendo a esta vena testicular, y me va a generar algo que se llama varicocele. ¿Listo? ¿Se puede generar en el varicocele derecho? Sí, se puede generar. ¿Es común? No tanto, porque precisamente por donde retorna la sangre venosa del testículo derecho, que es directamente aquí a la aorta, a la vena cava inferior, perdón. Ahora vamos a hablar de la inervación. Entonces, con respecto a la inervación, lo que quiero que se les quede es que está inervado por el plexo renal. Fácil, riñón renal. Listo, está compuesto por el plexo celíaco, nervio esplácnico menor y nervio lumbar. Listo, pero bueno, con que se sepan esto es suficiente. Y con que sepan que este plexo va a dar y va a recibir ciertas fibras. Listo, va a dar fibras eferentes que van a inervar principalmente a la nefrona y a la arteriola aferente. Esas fibras van a ser principalmente simpáticas, ¿listo? ¿Pueden ser parasimpáticas? Sí, se ha registrado. ¿Se sabe para qué son? No, por el momento no. Por lo menos en lo que hasta donde yo había leído, no. Hasta el momento no se sabía muy bien cuál era su función. Entonces, ¿qué pasa con estas fibras simpáticas? Estas fibras simpáticas van a inervar a estas estructuras que ya les dije, y lo importante es que van a poder regular la perfusión renal, ¿sí? La presión sanguínea con la que se perfunde el glomérulo. Eso quiere decir que directamente van a afectar también a la tasa de filtración glomerular. Y del riñoncito va a lanzar ciertas fibras que van a llegar al plexo renal, y esas fibras van a transmitir principalmente dolor, sensación de dolor, son nociceptivas. Entonces, ¿cómo puede ocurrir eso? Digamos que se empieza a congestionar la pelvis renal y se empieza a acumular de orina. Entonces eso va a aumentar, va a distender la pelvis, eso va a activar a nuestras fibras nociceptivas y va a generar dolor en el paciente. También se puede irradiar a los flancos. Los uréteres son unas estructuras alargadas, conductos alargados. ¿Listo? Van a seguir el mismo transcurso que el psoas. Son perezosos y se van en su cara anterior, van a seguir al psoas, ¿listo? En su recorrido hacia la pelvis. Al llegar en su recorrido hacia la pelvis, van a cruzarse con muchísimas estructuras. De las que quiero que recuerden son estas tres principalmente. Van a tener una relación, obviamente, con la pelvis renal hacia superior. Aquí van a generar algo que se llama una unión pélvico-ureteral, ¿listo? Esa unión va a generar una estrechez. Esta es nuestra primera estrechez. La segunda estrechez va a ser aquí, a nivel de la arteria ilíaca externa, ¿listo? Va a generar también otra compresión en el uréter. Y cuando siga bajando y se inserte aquí en la vejiga, va a generar una unión llamada urétero-vesical, que va a generar una tercera estrechez. ¿Qué importancia clínica tiene eso? En el contexto de un paciente con cálculo renal, entonces el cálculo va a tener muchas más posibilidades de
obstruirse en cualquiera de esos puntos. Y eso va a generar, bueno, obstrucción del flujo de la orina, y eso va a generar que se congestione la vía y genere algo. También puede congestionar aquí al riñón y se genere algo que se llama hidronefrosis. ¿Listo? Eso por un lado. Y por otro lado, quiero que noten esto. Esta es una paciente femenina, es la ilustración de una paciente femenina. Los uréteres pasan justo detrás de las trompas, de los ovarios y del útero. Y también pasan justo detrás de unas estructuras llamadas arterias uterinas. En ginecología, en el contexto de una paciente que le van a hacer una histerectomía, puede ocurrir que el ginecólogo esté retirando el útero, esté cauterizando esas arterias y lesione al uréter. ¿Listo? Entonces, si lesiona al uréter, pueden ocurrir dos cosas: o que se haga un agujero y se empieza a filtrar orina aquí en el abdomen y me irrite el peritoneo de mi paciente, o que lo corte y se cicatrice, y eso va a generar obstrucción de todo este conducto y va a generarme nuevamente hidronefrosis. Listo, ahora la vejiga. Rápidamente, la vejiga es esta estructura, este órgano muscular que está recubierto de una membrana. Entonces, sus relaciones hacia anterior tiene al pubis, hacia posterior en los hombres, va a tener hacia posterior el recto, hacia inferior la próstata, hacia posterior también la vesícula seminal y los conductos deferentes. En la mujer va a tener una relación principalmente con la pared anterior del canal vaginal, y hacia superior va a tener una relación con el útero. Listo, nuevamente, por eso es que cuando una mujer está embarazada, el útero crece y empieza a comprimir la vejiga, por eso es que se les dificulta más retener la orina. ¿Listo? La vejiga se ve así por fuera, ¿listo? Y tiene tiene una estructura como de pirámide, y entonces lo que va a generar son cuatro vértices. ¿Listo? Estos cuatro vértices, dos que son posteriores, donde se van a insertar los uréteres, uno anterior donde va a salir el ligamento umbilical. Eso sí se los dejo de tarea, qué importancia tiene el ligamento umbilical, especialmente para pediatría. Y aquí abajo podemos ver que se encuentra relacionada con la uretra, y aquí por dentro, si la cortamos, vemos a este órgano musculoso. El músculo es el músculo detrusor. Por dentro se ve bastante rugosa, pero va a tener una parte relativamente lisa en forma de triángulo que se llama trígono vesical, y esto se delimita hacia superior con las aperturas ureterales donde se estaban insertando pues los uréteres, y hacia inferior con el orificio uretral interno. ¿Listo? Y aquí también se va a formar como una especie de hipertrofia, ¿sí? Más músculo, más masa muscular, que va a formar el esfínter uretral interno, ¿sí? Aquí se satura la vejiga y directamente este se abre. Y damos paso por último a la uretra. La uretra varía con respecto a su longitud, si es hombre o mujer. ¿Listo? También, como les había dicho, aquí sale nuestra uretra. Sale la uretra masculina, al ser más larga, va a estar dividida en distintas porciones: intramural, prostática, membranosa y esponjosa, y ambas uretras van a tener que pasar por algo que se llama el diafragma urogenital, que es donde se encuentra el esfínter uretral externo. ¿Listo? Ese es el que nosotros controlamos, el que contraemos cuando tenemos que ir al baño, tenemos ganas de ir al baño, de orinar, pero no tenemos un baño cerca, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene que la uretra femenina sea tan corta? ¿Listo? La uretra femenina va a dar justo al navículo vaginal. Es una estructura un espacio que se encuentra justo debajo del clítoris, encima del introito vaginal y entre los labios menores, y por su relación y longitud tan corta va a volver a la mujer bastante propensa a tener infecciones urinarias, que las bacterias pueden colonizar, llegar aquí a la vejiga, van a causar cistitis, y también pueden colonizar los uréteres y llegar hasta los riñones, causando pielonefritis. ¿Listo? Y ya por la segunda parte, que sería la histología, vamos a hablar principalmente de la nefrona. Entonces, con respecto a la nefrona, ¿qué nos interesa? La nefrona es la unidad funcional de los riñones. Se va a encargar de filtrar, de reabsorber, de secretar y, por último, pero no menos importante, de excretar la orina. ¿Listo? Va a tener dos porciones principalmente, sí, dos divisiones: el corpúsculo renal y los túbulos renales. Y hay dos tipos de nefronas: las corticales y las yuxtamedulares. ¿Listo? Y esto se los traigo más como dato curioso,
El humano tiene 85% de estas y 15% de estas, ¿listo? Las corticales tienen la característica de tener una asa corta, mientras que las yuxtamedulares una asa larga. En los camellos la proporción es al revés. Tienen principalmente estas y en menor medida las corticales. Y eso tiene una lógica, sigue una lógica adaptativa en el medio, en el ambiente tan extremo que viven, ¿sí? En donde al tener unas asas tan largas les va a permitir absorber más agua, van a poder retener aún más agua, algo que les facilita o que les favorece en esos medios. Entonces, ya hablando del corpúsculo renal. Listo, este es el corpúsculo renal, aquí lo pueden ver. Tienen todas estas estructuras, el glomérulo, la membrana basal, la cápsula de Bowman, el mesangio, el sistema yuxtaglomerular, pero eso es un sancocho literalmente, entonces vamos a dividirlo por partes. Primero vamos a hablar del glomérulo. El glomérulo es esta estructura que parece un ovillo, ¿listo? ¿Qué es un ovillo? Cojan una bola de lana y vean lo enredada que está, eso es un ovillo, ¿listo? Entonces, tenemos este ovillo, está súper enredado, que nace de la arteriola aferente. Si recordamos, estas arteriolas aferentes salen de las arterias interlobulillares, ¿listo? Salen la arteriola aferente, llega, se ramifica bastante, esto sigue una lógica para aumentar la superficie de filtración y esto va a generar que se vuelva a unir, ¿listo? Todo esto se va a volver a unir y va a salir en la arteriola eferente, ¿listo? ¿Qué es lo importante de aquí del glomérulo? Esto está compuesto por un endotelio capilar, ¿listo? Aquí podemos ver un glomérulo y aquí podemos ver el endotelio capilar. Este endotelio capilar tiene la característica de tener estas ventanitas, estos poros, se les van a llamar fenestraciones, ¿listo? Estas fenestraciones van a facilitar el filtrado de este contenido sanguíneo. ¿Listo? Continuando, vamos a tener a la membrana basal, que es esta estructura aquí súper morada que está recubriendo al glomérulo. ¿Listo? La membrana basal va a tener este grosor de 240 a 270 nanómetros. Eso es muy grueso, demasiado grande, literalmente. ¿Por qué? Porque una membrana basal normal mide 3 veces menos que esto, ¿listo? Entonces aquí eso nos va a causar que tengamos que dividir la membrana basal glomerular en distintas partes, en 3 específicamente. Una lámina rara externa, una lámina densa y una lámina rara interna, ¿listo? Cada una tiene una composición distinta. La rara externa y la rara interna van a tener heparansulfato. Esa es una proteína que está cargada negativamente. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para filtrar el contenido sanguíneo por cargas. Listo, va a dificultar el paso de estructuras que estén cargadas negativamente. Por ejemplo, las proteínas. ¿Listo? Y ahora bien, vamos a tener en la mitad ensanduichada una lámina densa que tiene colágeno tipo 4 y laminina, que van a generar una malla como si fuese una red de pescar y van a filtrar por tamaño. ¿Y qué importancia clínica tiene esto? Esta va a ser la causa o la explicación de varias enfermedades, la fisiopatología de varias enfermedades. Entre esas tenemos al síndrome de Alport. El síndrome de Alport es una enfermedad genética asociado muchas veces al cromosoma X. Entonces, en esta enfermedad, ¿qué es lo que ocurre? En este síndrome, ¿qué ocurre? Hay una alteración de aquel gen que va a codificar al colágeno tipo 4, ¿listo? Si hay una alteración en ese gen, vamos a perder esa red de pescar y van a empezar a salir muchas proteínas, ¿listo? Entonces, en este síndrome hay alteraciones renales, pero la membrana basal no solamente está en el riñón, también está en otras estructuras. Por eso vamos a ver alteraciones también oculares y también vamos a ver alteraciones neurosensoriales, específicamente en el oído. ¿Listo? El paciente va a desarrollar sordera. ¿Listo? Tenemos el síndrome de Pearson, que es una alteración en el gen que codifica la laminina. Listo, en esta vamos a tener también alteraciones renales, alteraciones oculares y alteraciones musculares. Y tenemos a la enfermedad de Goodpasture. Listo, esta se basa en que el sistema inmune va a empezar a generar muchos autoanticuerpos, especialmente anticuerpos antimembrana basal. Entonces van a venir los anticuerpos y la van a destruir. El paciente, ¿cómo va a cursar? Va a cursar con hematuria y con demás clínica, ¿listo? También
creo que tienen alteraciones, también tienen alteraciones, ahora que me acuerdo, a nivel del pulmón, porque ahí también tenemos membrana basal, por eso van a generar también hemorragias pulmonares, ¿listo? Ahora vamos a hablar de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es esto, entonces imagínense que es como un peritoneo, ¿listo? Un peritoneo para el corpúsculo renal. Entonces este peritoneo va a tener una capa parietal que está formada pues por células parietales y una capa visceral. Listo, esta capa visceral muy importante va a estar recubierta por podocitos, listo. Estos son los podocitos, son células estrelladas que van a lanzar estos piecitos o estos bracitos, como lo quieran ver, como se les facilite, van a lanzar estos bracitos que se llaman procesos interdigitales, listo. Procesos interdigitales que después se van a volver a ramificar, por decirlo así, van a lanzar estas estructuras aquí súper chiquiticas que se llaman pedínculos, ¿listo? Pedículos. Entonces, ¿qué pasa con estos pedículos? Pedicelos. ¿Qué pasa con estos pedicelos? Son muy importantes porque van a cubrir al glomérulo, como lo pueden ver, y eso va a afectar la superficie de filtración que tiene, ¿listo? Entonces van a cubrir al glomérulo, van a servir como otro colador, ¿listo? Y va a tener, lo importante aquí es que tienen estas estructuras proteínicas, ¿listo? Entonces tiene esta parte estructural y esta parte que se proyecta, listo, hacia este espacio que se llama diafragma, listo, diafragma de hendidura. Entonces van a generar, entre los pedicelos se van a generar esta nueva barrera, se le suma una barrera más a todo lo que ya hemos explicado. Entonces, para recapitular, tenemos la barrera de filtración glomerular que se basa en el endotelio, la membrana basal y también los podocitos. ¿Listo? El endotelio que va a tener sus fenestraciones, la membrana basal que va a tener su lámina rara externa, densa y rara interna, densa y rara externa y los pedicelos con sus diafragmas. ¿Listo? Y aquí lo podemos ver, ¿sí? En una microscopía de barrido. Entonces, continuando y por último, pero no menos importante, tenemos al mesangio. El mesangio está compuesto de células mesangiales intraglomerulares y matriz extracelular, ¿listo? Estas células mesangiales tienen la función, yo lo pienso de esta forma, como la estructura que sostiene a un colador, ¿sí? A este filtro de café. ¿Listo? Este sería el mesangio y esta sería nuestra barrera de filtración. Aquí están los podocitos, el endotelio y la membrana basal, ¿listo? ¿Y qué ocurre? Cuando este mesangio prolifera se pueden generar ciertas patologías renales y aquí vamos a tener pues alteraciones en la filtración renal, ¿listo? Entonces muy importante también el mesangio. Tenemos ahora los túbulos renales. Los túbulos renales se dividen en tres: túbulos proximales, túbulo asa de Henle y túbulo distal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada una se va a subdividir. Entonces tenemos a los túbulos proximales. ¿Listo? Va a tener dos porciones: el túbulo contorneado proximal y la porción gruesa descendente. Entonces aquí tenemos a nuestro túbulo proximal contorneado. ¿Listo? Que tiene esta estructura, estas células lo recubren, son células cuboidales que tienen muchísimas vellosidades, si alcanzan a verlo acá, y esto cumple una función de poder reabsorber todo lo que no debió haber sido filtrado, electrolitos y demás sustancias, ¿listo? Y vamos a pasar a una parte que es la porción descendente, la porción gruesa descendente, que va a estar tapizada por estas células, ¿sí? Células cuboidales, pero sin vellosidades, ¿listo? Y de aquí vamos a poder pasar a la asa de Henle, ¿listo? A la asa de Henle va a estar dividida en dos porciones, una descendente y otra ascendente, y va a tener esta composición, ¿listo? Esta histología, son células súper planas, ¿listo? Un epitelio simple, plano, ¿listo? ¿Y esto por qué? Porque aquí esta parte va a estar dentro de la médula, aquí va a empezar a reabsorberse mucha agua, ¿listo? Entonces necesitamos recolectar nuevamente esa agua. Vamos a ir después al túbulo distal. En el túbulo distal vamos a volverlo a dividir en dos, en la porción gruesa ascendente y en el túbulo contorneado distal. ¿Listo? La porción gruesa ascendente va a tener esta misma conformación, pero la porción contorneada, el túbulo contorneado distal, va a tener la siguiente característica, ¿listo? Va a, primero, irse cerca aquí al glomérulo
Y la parte histológica es que va a tener, listo, nuevamente, estas células cuboidales sin vellosidades, pero que van a poder responder a la hormona antidiurética, listo, la ADH. Entonces, ¿qué pasa con esa ADH? Llega la ADH, va a activar a estas células, van a lanzar ciertas vesículas que van a lanzar acuaporinas aquí a esta cara luminal de estas células y van a poder reabsorber agua en caso de que el paciente esté deshidratado, hipotenso y demás, ¿listo? Entonces, tenemos aquí, esta porción se va a llamar, algunos lo describen como túbulo conector que conecta, y este va a ser el conducto colector que va a recibir orina de muchísimas nefronas y las va a llevar hacia las papilas y hacia todo el sistema que ya hemos, del cual ya hemos hablado. ¿Listo? Y ahora tenemos al sistema yuxtaglomerular. Este es otro sancocho histológico que lo vamos a dividir en tres: mácula densa, células yuxtaglomerulares y células mesangiales extraglomerulares. ¿La mácula densa qué es? Es esta estructura. ¿Listo? Esta estructura celular simple con células cilíndricas que van a captar, que van a medir los niveles de sodio que se encuentran en el túbulo contorneado distal, como habíamos visto, ¿sí? Que se devolvía aquí cerca al corpúsculo, ¿listo? En su polo vascular, ¿listo? Entonces van a captar el sodio, dependiendo de si hay mucho o poco sodio, van a lanzar ciertas señales a las células yuxtaglomerulares, ¿listo? Las células yuxtaglomerulares son estas células que rodean a la arteriola aferente, ¿listo? Son unas células musculares especiales, por decirlo así, que van a poder contraerse en caso de que haya, bueno, en respuesta a estas células, a esta mácula densa, o también en respuesta directa a que haya poca presión aquí adentro, si poca presión sanguínea, se van a poder contraer, y aparte de contraerse, lo que tienen de especial es que van a poder generar la renina, ¿listo? Esa proteína, esa enzima que me va a generar, me va a desencadenar toda el eje renina, angiotensina, aldosterona. Y tenemos otra vez a las células mesangiales extraglomerulares que van a cumplir la misma función que las intraglomerulares, ¿listo? La circulación, tenemos esta circulación, ¿listo? Dependiendo de si es yuxtamedular o cortical, ¿listo? Con los yuxtamedulares vamos a tener que sale la eferente, va a lanzar los vasos rectos descendentes y se va a generar un plexo, ¿listo? Un plexo capilar, que en este caso va a ser plexo capilar medular, porque estamos en la médula, va a subir por unos vasos rectos ascendentes, ¿listo? Y va a desembocar en la vena interlobulillar. En el caso de la cortical, ¿qué es lo que va a pasar? Van a darse directamente los plexos corticales capilares y después a la vena interlobulillar. ¿Y por qué les pongo esto? Hay una curiosidad, que donde está bajando la sangre está subiendo la orina, y la porción donde está bajando la orina está subiendo la sangre. Y eso se los recalco porque eso es un sistema de contracorriente. Y si recordamos, o si quieren después leer con respecto a eso, en este mismo principio de sistema de contracorriente se basan muchas máquinas de diálisis, ¿listo? Entonces nuestro riñón, mejor dicho, las máquinas de diálisis son riñones gigantes, pero poco especializados, ¿sí? Tampoco especializados como los nuestros. Si vemos aquí esta vista global, lo que podemos ver aquí es que se dividen como en dos porciones, ¿sí? La corteza, una especie de porción donde tenemos los corpúsculos renales y los túbulos distales y proximales que parecen un laberinto y están en la corteza, entonces se van a llamar laberintos corticales. ¿Listo? Y ahora tenemos estas líneas que parecen rayos que salen de la médula. ¿Listo? Estos son túbulos colectores. ¿Cómo se van a llamar? Pues rayos medulares, ¿listo? Y ya finalizando, tenemos a los uréteres, la vejiga y la uretra, que tienen esta composición, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen este epitelio especial que se llama epitelio de transición, o también conocido como urotelio, porque solamente está en el sistema urinario, ¿listo? ¿Qué es lo que va a hacer? Es un epitelio estratificado que en su base tiene células cuboidales, y en la parte más luminal, más apical, va a tener estas células como con una especie de sombrerito, ¿sí? Como de sombrilla. ¿Listo? Estas células en forma de sombrilla. ¿Esto qué lógica sigue? La lógica en que la vejiga y estas demás estructuras necesitan poder expandirse, ¿sí? Para poder almacenar bastante orina. Entonces, ¿cómo lo hacen?
Estas células van a estar conectadas entre ellas con desmosomas y otras uniones fuertes intercelulares, ¿listo? Que lo que van a hacer es una barrera y va a evitar que salga todo ese contenido tóxico dentro de la vejiga, ¿sí? Y aparte de eso, en su parte basal, la celulita, en su parte basal aquí, va a tener unas vesículas que va a ir liberando poco a poco para ir aumentando su citoplasma y poder expandirse y poder acumular más orina. ¿Listo? Aquí podemos ver esto, listo, este es un corte de un uréter, entonces tenemos su porción muscular y aquí podemos ver su urotelio, listo. Y aquí podemos ver, por último, a la vejiga, su porción muscular, que este sería el músculo detrusor y aquí está todo recubierto de urotelio para poder expandirse. Listo, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Buenas noches a todos. Abraham, felicitaciones. Muy buena exposición. Yo quiero que a todos les quede claro que son muchas estructuras que vamos a ir viendo la fisiología de cada una de ellas y a medida que nos relacionemos con la fisiología, pues tendremos más, o sea, haremos más apropiación del conocimiento. ¿Listo? Una cosa importante y es la anatomía es muy interesante no solamente para saberla, sino para aplicarla a la clínica. Por eso en esta exposición con Abraham tratamos de hablar de ciertos síndromes que de pronto vamos a hacer más profundización cuando estemos hablando de la parte clínica. Una parte importante de esta anatomía es que ustedes tienen que, cuando vean un paciente y lo enfoquen, estar muy pendientes de la ecografía renal. ¿Listo? Recuerden que los riñones no son simétricos y puede haber una diferencia de tamaño entre el uno y el otro hasta máximo de 1.5 centímetros. Si la diferencia es mayor a eso, esto es anormal, ¿listo? Y tenemos que estar siempre pendientes de las anomalías del tracto urinario, como el riñón en herradura, las ectopias renales, y la única forma de documentarla es la ecografía. La nefrología ha ido avanzando hacia una cosa que pues ustedes de pronto no conocen mucho, pero se llama nefropocus, que es el enfoque ecográfico que debemos hacer los nefrólogos de los pacientes. Normalmente nosotros hacemos ecografía renal, en las clínicas no lo hacemos porque no tenemos tiempo, pero a nosotros dentro de nuestra formación nos toca hacer doble renal y eco renal. Entonces por eso la anatomía dentro de la formación de un nefrólogo es muy importante. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. Creo que todo ha quedado muy claro, que gracias. Listo. Abraham, muchas gracias. Muy bien hecho. Muchísimas gracias, doctora. Listo. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan con respecto a esto, los del grupo o quien sea, pues en el grupo está mi número. Ahí, puede que no sepa nada, podemos buscarlo. Listo, no hay lío. Listo, espero que les haya gustado muchísimo la charla. Realmente la preparé, intenté hacerlo lo más dinámica posible y lo menos aburrida, porque anatomía es un tema que siempre me ha dado duro. Entonces, espero que la hayan disfrutado, muchachos. ¿Listo? Feliz noche. Muchas gracias, Abraham. Excelente charla. Buenas noches a todos y esperemos seguirnos encontrando. Muchachos, para los miembros del grupo, todavía no se desconecten. Un minutico más de su tiempo, por favor. Para la asistencia, pues ya les voy a enviar el link por este chat y también por WhatsApp para que lo llenen. La palabra clave es riñón. Riñón. La palabra clave es riñón. Riñón. ¿De acuerdo? Entonces ya les envío el link por el grupo de WhatsApp. Y pues muchas gracias, Abraham. Una presentación espectacular, espectacular.
Recuerden que de las sesiones se está haciendo un documento, Abraham realizó un documento muy bien hecho con imágenes, muy interactivo, que yo me